Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Todos. Hoy estamos con un ícono de nuestra pantalla, con Rafa Taibo. Rafa Taibo, el gran español, que además de eso lo vemos permanentemente pues luchando con fenómenos paranormales. Rafa, ¿Qué qué tal? alegría estar contigo. Pipe, todo un honor estar con una persona como tú, con tu altura moral, Muchas con tu gracias. lucha contra la corrupción. Eres un abanderado de lo que este país necesita y para mí es un auténtico privilegio compartir contigo este set. Toda mi admiración, todo mi respeto y todo mi aplauso. Rafa, muchas gracias, muchas gracias, Pero te muchas tengo que gracias a ti. corregir. Te tengo que corregir porque, querido amigo, esto que ves aquí, uy, es mi cédula de No, ciudadanía. claro que sí, lo tengo De clarísimo, que español ya nada, eres, yo ya soy eres, colombiano. ya eres nacionalizado hace muchos años, Total, estás aquí total. con nosotros. Orgullosamente colombiano, Colombo de español, cédula y de corazón. qué bueno, qué Colombo bueno, español, no qué bueno, hispano-colombiano. Sí, qué señor, tú lo bueno. has dicho. No, maravilloso y nos sentimos muy orgullosos de eso. Además, te admiramos, te seguimos, por eso queríamos hablar contigo hoy sobre tu vida. Mi El, extensa e intensa la vida. verdad, ¿cómo es que Rafa Taibo, pues, nace, digamos, su trayectoria en España? Sabemos que vienes de Ferrol, De Ferrol, sí, ¿sí? señor. Pero Fe- quisiéramos saber un poco de esos inicios tuyos. Pues hombre, para empezar, Ferrol es una pequeña localidad del norte de España, en Galicia, encima de Portugal, donde se habla una lengua materna o galego, eufalo-galego, a nosa linga. Es un país dentro de un país, ¿no? España, desde mi punto de vista, con el máximo respeto, es un conjunto de naciones que los reyes católicos de una manera artificial unieron. Son naciones que tienen su propia identidad y de ahí los conflictos que se viven constantemente en relación con la independencia, que también me parece un poco tonto, porque en un mundo que tendería o tendría que tender a eliminar las fronteras y las banderas y caminar hacia nuestro destino como especie y no como nativos de un país, sino de un planeta, pues es un poco tonto, ¿no? Que ahora... Pero bueno, ese es otro tema. Ferrol es un lugar interesante, es el pueblito donde nació el último dictador de España, Francisco Franco Bahamonde, del que tengo una anécdota impagable. Pero también nació el fundador del Partido Socialista Obrero Español, Pablo Iglesias. Entonces es un pueblito que fue base naval, y lo sigue siendo, pero en su momento tuvo mucha importancia porque había dos grandes astilleros que trabajaban para toda Europa y que luego pues se fue apagando ese impulso, entró en crisis, pero es un pueblo hermoso en el que viví toda mi infancia en vacaciones, porque yo fui a Ferrol a nacer por tradición familiar, mi papá y mi mamá son de allí, allí se conocieron, supongo que allí me gestaron y me concibieron, papá, mamá, y ya vivían en Madrid y mi mamá fue a Ferrol a que yo naciera, así como mis hermanos, y soy ferrolano. Pero en primer lugar, querido Pipe, yo soy colombiano. En segundo lugar, soy gallego y en tercer lugar, español. Y ojalá algún día pueda decir que en primer lugar, todos somos ciudadanos del mundo. Punto. Eso es lo más importante, que quitemos todas esas fronteras. Yo vivo diciendo que no entiendo cómo nos damos tan duros los colombianos, siendo hermanos. Y te lo digo por qué, porque uno viene a un partido de la selección Colombia de fútbol y entonces vamos y nos ponemos la camiseta tricolor y toda la cosa Sí. y sufrimos todos 90 minutos de acuerdo echando para el mismo lado, Unidos. unidos por la selección Colombia. Y se acaba el partido, nos quitamos la camiseta y empezamos a darnos duro y varilla entre nosotros mismos. Total. Cuando somos los mismos colombianos y deberíamos estar solucionando nuestros problemas. Sí, señor. Y tú eres un Sí. ejemplo vivo de eso. Colombia es un país increíble. A mí muchas veces me preguntan, Pipe, ¿qué te enamoró de Colombia? Yo llegué hace 20 años y te juro que en el momento en que bajé del avión y pisé tierra colombiana por vez primera, sentí algo muy especial. Me sentí en casa y no conocía nada, recién había aterrizado.
Y Colombia me abrió sus puertas. También es cierto que yo vine ofreciendo, no vine aquí a chupar de la teta colombiana, sino que vine ofreciendo pues mi trabajo como profesional. Mucha gente cree que yo me dedico a buscar fantasmas y no. Esa es mi pasión. Yo soy director de comerciales, he recorrido el mundo entero dirigiendo comerciales. Eh, Además soy creador, escribo, cocino. Soy autor teatral, autor literario, en fin, autor de muchas cosas. Hago muchas cosas. Creo que la vida hay que disfrutarla cada segundo porque es un regalo inaudito que a veces no apreciamos. Y Colombia es un país absolutamente brutal, genial, que estoy convencido de que está destinado a ser el líder que guíe a toda Latinoamérica hacia un destino común. Yo recuerdo que uno de mis últimos comerciales en España fue con Mariano Rajoy, que fue presidente del Reino de España. Pertenecer a un reino no me parece muy serio, pero bueno, a estas alturas de la civilización. Prefiero una república, pero en fin. Y yo a Mariano Rajoy le decía, presidente, ¿por qué pertenecemos a la Unión Europea? ¿Qué tengo que ver yo con un francés? ¿Qué tengo que ver yo con un lituano? Y sin embargo, ¿por qué menospreciamos, vilipendiamos, humillamos, maltratamos al colombiano, por ejemplo? Al latinoamericano que llega a España a buscarse la vida, como hicimos los españoles hace 60 años, que fuimos una masa migratoria después de la Guerra Civil que inundó Europa, que se vino en parte a Latinoamérica, y éramos los que hacíamos los oficios que nadie quería hacer. Nosotros fuimos emigrantes, como hoy lo son los colombianos, los venezolanos. ¿Y por qué a los pueblos latinos los miramos con desprecio desde España cuando es nuestra propia sangre y nuestra propia lengua? ¿Por qué no más bien renunciamos a la Unión Europea y tratamos de impulsar la Unión Iberoamericana? La unión de los países que nos une una misma lengua y una misma sangre. Creamos una moneda y creamos la Unión Latinoamericana y a combatir al resto, hombre. Eso es lo que yo le decía a Mariano Rajoy. A mí lo que me enamoró de Colombia, Pipe, no fue la bandeja paisa, que me encanta, no fue el ajiaco, que me chifla, no fueron los increíbles paisajes de esta tierra insólita donde cada curva del camino te sorprende con un paisaje que te remueve el alma y los intestinos de pasión y de admiración. No fueron sus hermosísimas mujeres sin parangón en el mundo. No fue nada de eso que contribuyó. Fue el pueblo colombiano. Lo más humilde del pueblo colombiano. La señora que viene a hacer el aseo a mi casa y que se chupa 4 horas de transporte público deplorable para ganarse un sueldo ridículo y luego otras 4 para regresar a su casa. La resiliencia de un pueblo martirizado durante décadas por las oligarquías, por guerras absurdas, por la corrupción, por el narcotráfico, y que aún así tiene los cojones de levantarse cada día, de saltar de la cama, de sonreír al futuro y de tirar pa'lante en este país tan complicado. El pueblo colombiano es lo que a mí me enamoró de Colombia. Y es lo que nos enamora todos los días de nosotros mismos, ¿no? Ahorita hablando te decía que aquí hay unos que creen que el mundo es de ellos y que los demás vivimos en arriendo. Total. Y eso es lo que tenemos nosotros que combatir permanentemente, porque aquí necesitamos trabajar por los que han sido olvidados. Total. Los olvidados primero deben estar. Total. Y Una gran película de Luis Buñuel, Los Olvidados, que se desarrollaba en México, todavía tiene mucha vigencia cuando miras a Colombia. Tú antes hablabas de las disputas entre colombianos. Yo entiendo que es un país que apenas ni siquiera hoy está saliendo de una serie de conflictos muy terribles. Hablamos de muerte. Es muy difícil sanar esas heridas cuando una familia ha perdido a 1, 2 o 3 familiares fruto de guerras absurdas y de conflictos totalmente injustificados, ¿no? A mí me recuerda mucho el tema de las guerrillas en Colombia a la ETA en España,
que nació con un significado noble, pero poco a poco se fue deteriorando y se fue convirtiendo en un negocio. Y por hoy la guerrilla en Colombia son narcotraficantes, De punto. ¿Qué acuerdo. ideología No, y el defienden? bandido En en un país Colombia, democrático, ¿qué sentido tiene utilizar la violencia? pero hay que tener mucho orden. Yo digamos que he estudiado mucho ese caso del que tú hablas de ETA, de Sí, IRA, además en Irlanda. Y si no hubiesen tenido los países, España y el Reino Unido, una política de seguridad de Estado, total, no habría podido acabarse total, ETA ni IRA. total, Que ese es el problema que tenemos en Colombia. El total. problema en Colombia es que seguimos teniendo una política de seguridad de gobierno. Y entonces cada 4 años entra un presidente distinto y pone unos lineamientos diferentes. No, allí no, aquí hay que tenerla de Estado Total, para acabar definitivamente con el bandido. Es que el bandido nunca va a querer estar dentro de las reglas de una democracia. ¿Sí? Y así aquí es. tenemos que cuidar es la vida de todos nosotros, porque yo no he visto el primer supermercado de vidas. ¿Sí? Tú no puedes ir a un supermercado y decir, venga, otra vida para Pipe Córdoba, otra vida para Rafa. No, aquí te acaban la vida y te la acaban en un segundo. Y el problema es que la pérdida de valores es tan alta Total, que ya tu vida no cuesta sino un proyectil de una pistola. total, totalmente de acuerdo. Tú antes hablabas de cómo Colombia se une en un partido de fútbol. Y sin embargo, cuando ese partido termina y todos sufrimos o disfrutamos en el mismo nivel, dependiendo del resultado, seguimos con rencillas que yo entiendo que es complicado sanar algunas heridas. Cuando acabó la dictadura de Franco pasó, los 5, 10 años después de la dictadura fueron de venganzas, de odios, de resentimientos, pero luego eso se empezó a normalizar. En Colombia yo creo que necesitamos comprender al que hay enfrente y utilizar el diálogo en vez de la fuerza y darle su espacio a la izquierda y darle su espacio a la derecha, y a la alternancia en el poder me parece sanísima, siempre y cuando no se acuda al histrionismo y todo sea un odio de yo contra ti a muerte, desde un partido de fútbol entre el Santa Fe y Millonarios hasta entre dos partidos políticos. Mientras no se normalice las diferencias de opiniones y se respete al prójimo y sea respetado por el prójimo, pues siempre estaremos en un conflicto constante, y Colombia merece mucho más que eso, mucho más que eso. ¿Cómo resolverlo? Pues para eso hay figuras brillantes como tú, que han hecho aportes increíbles a esta nación, pero hermano, es que el mar contra el que nadáis es un mar turbulento, oscuro, denso, profundo y muy difícil de combatir. ¿Y quién mejor que tú lo sabe? No, muchas gracias, Rafa, pero el propósito tiene que seguir siendo el de construir un mejor país De acuerdo. y que juntos podemos volver a confiar en eso, porque yo sí confío en Colombia, yo sí confío en nuestra gente, yo sí confío en que vamos a poder sacar este país adelante eh, independientemente de todos los problemas que tengamos, Sí, porque como tú lo decías, es muy importante respetar que tú pienses distinto a mí. sí. Hay que hacer todo lo posible por el respeto. Lo que no podemos tolerar es que se levanten en armas, que quieran es la violencia, que quieran matar a otra persona. Sin duda. Eso no se puede tolerar. Sin duda. Y yo iría un paso más allá y lo lamento. Sé que esto va a levantar ampollas, pero para eso estoy aquí. En la Edad Media, estos temas de delincuencia se resolvían de una manera brutal, pero funcionaba. ¿Por qué tú, que has estado en un cargo donde has visto cosas terribles y has entendido la dificultad de combatirlas, por qué no apoyas una moción que yo quiero presentar ahora mismo al Congreso de la República, y es que se vuelvan a institucionalizar los castigos físicos en las plazas centrales de los pueblos? Por ejemplo, supongamos que hoy es domingo. Pues todos los domingos a las 11 de la mañana en la Plaza Simón Bolívar aquí en Bogotá y en las correspondientes en cada pueblo o cada capital de la nación, se pone un cadalso, y a los corruptos que se haya capturado y que se haya demostrado, se les corta la mano derecha con un verdugo. Por ejemplo, si no tomamos medidas realmente efectivas contra la corrupción, es imposible acabar con la corrupción. ¿Cuántos
Ahora creo que se institucionalizó, corrígeme si me equivoco, una ley por la cual se embargan las propiedades a los corruptos o a los narcotraficantes que se captura. Antes no sucedía, cumplían su condena y cuando salían tenían todo lo que habían robado o la fortuna que habían amasado de forma ilegal. Eso se ha corregido, ¿verdad? Se ha corregido, digamos que la normatividad ha avanzado mucho, aún nos quedan unos problemas muy graves de impunidad. Sí. El país tiene unos problemas graves de que el 95% todavía de los procesos están en impunidad. Eso significa que tenemos mucha congestión judicial, tenemos adicionalmente unos problemas de reincidencia muy fuerte en el tema del delito, un tema de vencimiento de términos también que hace que la persona salga de la cárcel. Entonces hay mucho problema de impunidad. Yo por eso creo, como te contaba anteriormente, mucho en la tecnología del siglo XXI. Hoy tenemos jueces fiscales con 3.000, 3.500 procesos. Humanamente es imposible que los saquen rápidamente. Por eso yo creo que la inteligencia artificial, la analítica avanzada, pues puede ayudar mucho a que tú tengas la capacidad de resolver rápidamente los procesos. Obviamente eso tiene que ser verificado y vigilado por el juez, pero necesitamos nosotros, uno, pues tener una política de Estado de seguridad clara, de Estado, no de gobierno. De Estado. Dos, la diferencia es que un gobierno lo hace a su antojo. Claro. Una política de Estado es que todos los partidos están de acuerdo en que hay unas políticas que se aplican al conjunto de la nación y que se mantienen aunque cambie el gobierno. Claro, y que eso, digamos, hay unos temas, unos principios claros en la Constitución, habrán unas leyes claras que pues traspasen el interés de un gobierno. Hombre, a mí lo de la inteligencia artificial me da un poco de miedo. Pero cuidado, porque tú implementaste algo que cambió radicalmente el control, por ejemplo, de las grandes obras. Al aplicar la inteligencia artificial, la perspectiva desde drones, los interventores ya lo que decían no era ley, sino que había forma de comprobar hasta qué punto estaba. ¿Cómo fue eso? Pues imagínate que nosotros prometimos un control preventivo y concomitante, porque antes el control era solamente posterior y selectivo. Entonces la queja era que tú llegabas tarde a recoger solo las cenizas que habían dejado los corruptos. Yo propuse cambiar la Constitución, se cambió en 6 meses y metimos toda la tecnología del siglo XXI. Y lo que tú hacías solamente para el tema de la obra pública era fotografía aérea, satelital, video de dron, y ya la inteligencia artificial reconoce colores, materiales, y eso lo contrasta directamente con el plano de obra. Sí. Entonces te va mostrando realmente el avance. En el sector médico, por ejemplo, ya tenemos el médico, cada médico, qué es lo que receta. Sí. Y entonces tú puedes ver si va creciendo entonces los pacientes de hemofilia, ¿sí? Entonces crecen de una semana a otra, crecen en 100, de la otra crecieron a 1000. Entonces ahí encuentras que hay una mentira. Y ahí cogimos esos carteles de enfermedades, por ejemplo, rápido, en 2 semanas. Genial. Por las alertas automáticas de la inteligencia artificial. Ahora, yo les he dicho que instituyan otro tema de seguimiento. Y es nada más nos duele a nosotros que ese programa de alimentación escolar con los niños. Total, qué vergüenza, hermano. Ya hoy tú puedes tener una cámara de video que hace reconocimiento facial de Pipe Córdoba. Y entonces tú sabes si a Pipe Córdoba le están entregando el almuerzo, tú puedes acercar el plato a la cámara, que además es en tiempo real el video, y tú miras los gramos de proteína. Ya mide la inteligencia artificial los gramos adicionalmente del carbohidrato y de la ensalada. Y eso lo contrastas tú con la minuta alimenticia y sabes que están cumpliendo con lo que se les tiene que dar. ¿Y eso se está haciendo o se va a hacer? Eso es una propuesta que yo he venido haciendo desde hace rato. Lo otro es que la inteligencia artificial, como mide los colores, puede saber si la comida está en buen estado o mal estado. Eso es una maravilla, la tecnología. Pues fíjate Tiene que tener control, obviamente, y pues hoy estamos ante varios desafíos, que es el tema ético. Pero digamos el tema ético relacionado con la inteligencia artificial. artificial. Sabes que tú, mira, vamos a ver.
La inteligencia artificial, desde mi punto de vista, con el máximo respeto, pero oye, no hay que ser ningún visionario para darse cuenta que lo que hace 20 años, 30 años, 40 años o 10 años parecía ciencia ficción, hoy es una realidad. Y las leyes de la robótica que enunció en unas novelas Isaac Asimov en los años 50 se están aplicando ahora porque hay robots. Y ya los niños en la China desde los 5 años los están educando en programación. Total. Además en bases claras de inteligencia artificial. Total. El problema. Entonces, el tema hoy es que tenemos que prepararnos para un tema ético muy fuerte. Total. Y lo segundo, prepararnos para la computación cuántica, que ya esa tú no la programas. Ya ella solita va programándose y va aprendiendo es el solita. problema. Como tú sabes, yo, una de mis aficiones y que me mueve y que me impulsa es tratar de entrar en contacto con lo inexplicable, con las energías que aparentemente nos rodean. Mi bandera es el escepticismo. Y tengo mis teorías en relación a qué producen esos fenómenos. Pero sin duda, a lo largo de mis experiencias, por más que yo intente refutarme a mí mismo, estoy convencido de que existen otros planos de existencia, valga la redundancia, a nuestro alrededor, habitados por una serie de presencias, por una serie de energías, como las quieras llamar, que de vez en cuando, por algún motivo, alcanzan a tener contacto con nosotros. Para mí eso es un hecho, es un hecho. Creo que hay que investigar todo ese campo, porque yo la inteligencia artificial, aunque tiene sus patas increíblemente beneficiosas como las que estás mencionando, a mí me parece una amenaza para nuestra especie. ¿Qué va a pasar en el momento en que la inteligencia artificial, que parece ser que ya está sucediendo, cobre conciencia, consciencia de sí misma, consciencia? Pienso, luego existo, llegue a esa conclusión. ¿Qué va a pasar? Porque una cosa es la conciencia, que es actuar con ética, y otra cosa es la consciencia, saber que existes. La inteligencia artificial, sin lugar a dudas, va a cobrar conciencia de su propia existencia, pero ¿va a adquirir conciencia ética y moral? Lo dudo. Skynet está a la vuelta de la esquina, con Terminator esperándonos en la puerta del futuro inmediato. Veo la inteligencia artificial como el culmen de nuestra evolución como especie. A veces pensamos que el Homo sapiens ha alcanzado su meta en la evolución. Yo creo que estamos equivocados. En tiempo sideral, ayer éramos simios. No somos más que un peldaño más en la escala evolutiva, como lo fueron los neandertales. Y yo no creo que el Homo sapiens sea la guinda del pastel. La inteligencia artificial sí. Creo que todo el proceso evolutivo del ser humano nos ha conducido a crear la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial nos destruya. De hecho, la conquista del universo, desde el punto de vista del ser humano, es prácticamente imposible. Viajar un año luz para nuestra especie ahora mismo es imposible. Sin embargo, la inteligencia artificial es inmortal. Sí puede viajar 1 año luz, 2 años luz, 3 años luz y conquistar el universo. Yo la inteligencia artificial hoy la veo como una amenaza. Yo la veo como una buena herramienta siempre y cuando pues, tú tengas la capacidad de tomar siempre la última decisión. Ya. Yo creo que tiene que tener un control ético importante. Claro, pero ese control... Lo que sí sería importante es ver cómo nos preparamos para la computación cuántica, porque ahí sí ellos tienen autonomía. Claro, la inteligencia artificial ya deja de ser artificial para ser inteligencia. Claro, y ellos mismos serían los que aprenden. Y eso está a puertas, ya está sucediendo. Ya está sucediendo. Porque hoy la inteligencia artificial es el presente. Claro. La cuántica viene a ser el futuro. El futuro inmediato. ¿Y tú has visto Terminator? Claro, varias de ellas. Yo todas. El enunciado de Terminator es la inteligencia artificial a través de Skynet toma el control. Se le han ido dando porciones de poder, desde la defensa de los países, el control de las armas nucleares, hasta todo lo que puedas imaginar. Tiene acceso a cada individuo del planeta a través de las cámaras que tenemos en casa, los computadores y tal. Además, la robótica avanza y crea robots cada vez más similares al ser humano, y hay un momento en que la inteligencia artificial deja de estar en una nube y se incorpora a los androides, con lo cual está físicamente entre nosotros. Eso está pasando, hermano.
Skynet está a portas. Cuidado, porque yo me atrevo a vaticinar que en 5 años la inteligencia artificial será el enemigo. Ahí queda eso. Bueno, ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que siga siendo una buena herramienta para tener capacidad a mejores medicamentos, a mejores tratamientos médicos. Lo es, sin duda. A mejores soluciones en la Sin lucha duda. contra la corrupción. Sin duda. A poder acabar con el crimen. Tú has dicho la palabra clave. La inteligencia artificial se está convirtiendo en un problema cuando deje de ser una herramienta y sea totalmente autosuficiente. De acuerdo. Entonces de dirá, acuerdo, ¿y yo para qué quiero estos humanos? De acuerdo, así es. O sea que Siempre ojito. tenemos que tener nosotros la última palabra. Total. Como total. pasa en mi casa, que la última palabra la tengo yo para decirle sí, mi amor. A mí me pasa exactamente lo mismo, Pipe. Rafa, cuéntanos un poco esa tarea que tú tienes en donde eres famoso, además, y todos te hemos visto en los programas, de ellos están aquí. Yo te tengo que decir, yo soy un hombre que cree en Dios, en la Virgen María, muy creyente, pero sabemos que, digamos, la misma Iglesia Católica explica que hay el bien, está el mal, y digamos que tú que estás tan cerca, digámoslo así, de esos fenómenos paranormales, por allí dicen que hay temas que uno no cree que hay, pero los hay, ¿cierto? Ese En es un- Galicia decimos, eu non creo nas meigas, pero a ver las haylas. Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Entonces, en ese sentido, Rafa, yo te quería preguntar, Sí. ¿cómo vives tú ese tema paranormal? Porque pues yo me daré la bendición, haré mi Ave María, el Sí. Padre Nuestro, pero digamos que no te dio miedo, eso no es un tema Claro, que te claro. genere, digamos, emocionalmente Total. algún costo importante. Total, en su momento me lo produjo. Es muy buena pregunta. Personalmente, y con el máximo respeto, creo que las religiones son doctrinas. Son doctrinas. Donde el hombre deteriora el origen de la religión, la va transformando, la va adaptando a nuestros errores y va creando una doctrina que normalmente se acaba alejando de la fuente primigenia que dio origen a esa religión, a esa creencia. Por lo tanto, yo no soy adscrito a ninguna doctrina religiosa, la respeto. Pero lo que tú acabas de decir es muy importante. Ante lo inexplicable, ¿tú cómo lo enfrentas con tu Ave María, con Santiguarte? Desde mi punto de vista, la fuerza no está en la religión que profesas, sino en tu propia energía y en tu voluntad. Claro que creo en Dios. De hecho, yo ahora mismo estoy ante una partícula de Dios. Tú eres una partícula de Dios, yo lo soy. En este mundo aciago, en esta sociedad con pies de barro que hemos construido a lo largo de estos siglos de historia que nos parecen un montón, pero son un chasquido en tiempo sideral, no es nada nuestra historia como especie. Todo ha mutado, han levantado imperios, han caído. Ahora mismo estamos viviendo un conflicto tremendo en el que el equilibrio de poder en el mundo se está reajustando, ¿cierto? Pero con todo esto que hemos creado, esta sociedad llena de injusticias que tú bien conoces, tanto locales como universales, hemos perdido la esencia de nuestra especie. Hemos perdido el convencimiento y la realidad de que tú, yo, somos cada uno de nosotros el mayor milagro y el mayor misterio de la creación. Para mí el mayor misterio no es si existe Dios, si no existe, la infinitud del universo, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Es el hecho de ser y de existir, y de ser capaces de pensar, de crear. Cada uno de nosotros encerramos la esencia de Dios en nuestro interior, de la creación, y somos el mayor misterio y el mayor milagro. En ese devenir, yo pues tengo una búsqueda personal que comparto con quien la quiera ser testigo de ella, y habrá quien me aplaude y habrá quien me escupa. Me da igual, yo no estoy aquí para convencer a nadie de nada. Sin embargo, Pipe, disfruto mucho cuando en todas las dudas que yo enfrento con esto de lo paranormal,
pues invito a alguien como tú a que me acompañe a un lugar, a vivir una experiencia en la noche, no porque la noche sea especial, porque la actividad paranormal se desata a cualquier hora del día, sino porque en la noche las condiciones te permiten percibir con mayor claridad cualquier fenómeno que se salga de lo normal. No hay ruido, hay quietud, hay tranquilidad. Entonces yo, a estas alturas de mis experiencias, tengo más dudas que respuestas y sigo en esta búsqueda, pero disfruto mucho cuando Pipe me acompaña a una investigación y él viva en carne propia, se enfrente a sucesos inexplicables que se detonan ante nuestros ojos. ¿Por qué se detonan? ¿De dónde proceden? No tengo la menor idea. Esa es mi búsqueda. Pero que pasan, tengo pasan. mi teoría, pero que pasan, pasan. Hace un par de días estuve en una casa que hay a hora y media de Bogotá, una casa que nunca se habitó, pero donde hubo 2 fallecimientos trágicos, y viví con 3 seguidores y 4 expertos en distintas disciplinas. Transmitimos en vivo durante 6 horas, porque me encanta transmitir en vivo, porque lo que pasa es lo que pasa. No hay posibilidad de editar ni... Y fue sorprendente lo que vivimos cada uno de los seguidores, cada uno de los expertos. Entonces, eso me abre una puerta a que existe un universo espiritual, o como lo quieras llamar, más allá de lo material que nosotros vivimos en esta sociedad absurda que hemos construido. Y si olvidamos que eso existe, algo que nuestros ancestros tenían muy presente, estamos perdiendo parte de nuestra esencia mágica. La estamos olvidando y soterrando, acosados por el banco, acosados por la plataforma de televisión, por los pagos que tenemos que hacer, por los condicionantes que nosotros mismos nos hemos ido poniendo como sociedad, que van sepultando nuestro lado espiritual, que creo que es lo más importante que tenemos como especie. Los que profesáis una religión cultiváis de alguna manera ese lado espiritual. Y por eso aplaudo las religiones, porque nos obligan a pensar en lo espiritual. Pero vivimos una sociedad cada vez más materialista y menos espiritual. Y eso o lo revertimos antes de que la inteligencia artificial nos aniquile, o esto se acabó, queridos amigos. Pues Rafa, yo te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas estado con nosotros, que nos hayas regalado este tiempo. Quisiera hacer otro contigo en donde nos muestres efectivamente toda esa actividad, hacer otro capítulo contigo, además, en donde podamos hablar también de esa referencia gastronómica, el restaurante, cómo lo construiste, cómo lo creaste. Pero eso hay que hacerlo cocinando, eso hay que hacerlo cocinando. Vamos a ir y que nos cocines. Y sobre todo, cómo sobrevives a un país lleno de impuestos. Joder. En donde debe ser muy difícil para ti haber emprendido esa tarea. Complicado, sí. ¿Cómo vives el tema de ser empleador? ¿Cómo sobrevives al día a día de los impuestos al consumo, al IVA, a la renta? Es tremendo. Fíjate que precisamente como yo viajo mucho, porque ahora mismo estoy en un proyecto científico con el Instituto Humboldt, con una serie de universidades, un grupo multidisciplinar de científicos explorando las cavernas de Colombia. Hemos estado 15 días explorando 4 cavernas en Santander. No te imaginas, Pipe, los tesoros, las cápsulas del tiempo que tenemos ahí y que no estamos cuidando. Y a mí me sigue sorprendiendo, por ejemplo, los peajes. O sea, en Colombia el tema impositivo es de los más estrictos del mundo, pero uno no acaba de ver reflejado ese aporte económico que hace a través del predial, luego la declaración de renta, los peajes. No haces más que soltar plata para el Estado hay que y luego no lo ves. Hay que simplificarlo y en el caso que tú hablas, las vías de Santander, qué pesar esas vías de Santander. Joder. Sobre todo ese modelo hay que cambiarlo. Pero el peaje ahí está. El peaje ahí está, taque. Claro, no, hombre, no. Y hay que ver cómo bajamos el precio de los peajes para que no golpee el bolsillo de nuestra gente. Que eso es un análisis financiero, eso es, digamos, la capacidad que tienes ahí es financieramente mirar a más tiempo o ver cómo, digamos, se baja definitivamente ese precio. Pero invitados para un próximo episodio contigo, quedamos súper casados, si te parece. Encantadísimo, para mí un honor siempre caminar al lado de personas como tú, a las que hay que impulsar, a las que hay que aplaudir y a las que hay que proteger.
porque personas como tú que levantan la mano y la voz contra la injusticia y la corrupción reciben ataques de todos lados. Hay que protegerlos, hay que impulsarlos, hay que aplaudirlos. Gracias, querido Rafa. Muchas gracias. Y a todos los invitamos a que nos sigan en los siguientes episodios de La Voz de Todos. Gracias por acompañarnos hoy.